Hola, soy la abogada Brittany James y estoy aquí hoy para contestar todas sus preguntas en relación de inmigración. Si tiene algunas preguntas sobre inmigración, puede escribir sus preguntas aquí en los comentarios en TikTok o Facebook y puedo contestar sus preguntas ahorita en vivo. Recuerde que como siempre, cuando estoy haciendo uno de esos videos contestando sus preguntas en vivo, solamente puedo dar información en general y puedo contestar sus preguntas en una manera general. No debe tomar esa información como una opinión legal sobre qué debe hacer en su caso, porque para dar a alguien una opinión legal tenemos que tener una consulta privada donde podemos hablar en mucho más detalle sobre todo su situación personal y puedo también revisar sus documentos anteriores de inmigración y puedo dar mi opinión formal. Pero en este tipo de situación, si tiene preguntas generales, puede escribir sus preguntas aquí en los comentarios y puede escribir sus preguntas en inglés o español y puedo contestarlos ahorita en vivo y voy a explicar eso también en inglés. If you have any immigration questions, you can write your questions here in the comments on TikTok in either English or Spanish, and I can answer your questions for you live. As I was explaining in Spanish in this type of situation, I can only give general information and answer your questions in a general way. No one should take any of this information as a legal opinion or legal advice regarding what you should do in your particular case, because in order to give someone a legal opinion or legal advice, we would need to have a private consultation where we can talk in more detail about all of your situation, and I can review your previous immigration history and give you a personalized opinion regarding your case because every case is very different. Okay, so if you have any questions, you can go ahead and write them here in the comments. If you decide that you would prefer to schedule a private consultation with me regarding your case, you can call our office at 772-539-8400. And we do have people available to answer the phone right now if you decide you want to schedule a consultation. Si tienen algunas preguntas, pueden escribir sus preguntas aquí, por favor. Prefiero contestar sus preguntas. Pero si decide que quiere programar una consulta privada conmigo, puede llamarnos para programar la cita. Nuestro número de teléfono es 772-539-8400 y tengo a alguien ahorita disponible para contestar el teléfono si decide que quiere llamarnos para programar la cita. Hender en Facebook dice buenas tardes doctora, buenas tardes Hender. ¿De qué valor tiene una consulta legal con usted? Muchas gracias. Sí, por la consulta conmigo nosotros cobramos $150 y esa consulta incluye la cita conmigo y también después de la cita si tiene más preguntas, también podemos programar otra cita entre 90 días bajo el mismo precio de la consulta. No cobramos aparte, eso sería incluido. Y por la consulta conmigo también, si tenía un caso antes con inmigración, si tiene algún reporte policial, si tiene algunos documentos que quiere que yo revise en la consulta, algo que piense que es importante, puede mandar eso también antes de la consulta. Puedo revisar todo y podemos hablar sobre esas cosas en la consulta, porque a veces hay cosas donde hay situaciones donde yo no puedo dar una opinión legal hasta que veo todos los documentos anteriores que tenía con inmigración. Okay. Cindy en TikTok dice, estoy en proceso para ciudadanía 22 meses y mi abogada dice que no hay nada que hacer para acelerar. El tiempo que tarda por la ciudadanía depende mucho en dónde vive, porque esas aplicaciones son procesadas por la oficina local de inmigración y cada oficina de inmigración tiene diferente tiempo de procesamiento. Para ver primero si su caso está en el tiempo de procesamiento normal por esta oficina, usted puede chequear en la página de la web de inmigración bajo USCIS Processing Times, poner el tipo de aplicación, si es para la ciudadanía, por la naturalización, sería el N400, y puede poner la oficina local de inmigración que maneja el caso para ver cuál es su tiempo de abordaje. Y ahí van a decir el tiempo de procesamiento al abordaje y también va a tener una fecha. Y esa fecha es una fecha donde si su aplicación fue emitida con inmigración antes de esa fecha, puede hacer algo con inmigración para preguntar sobre el caso, más o menos, ¿sí?
So, eso es algo que debe chequear primero, porque eso sí a veces puede acelerar el caso. Pero a veces hay situaciones, con ciertos casos, situaciones especiales, donde casos pueden tardar más tiempo, si inmigración está investigando algo, si tiene algún tipo de problema. Pero primero debe chequear el tiempo de procesamiento para ver si su caso está dentro de ese tiempo. Si su caso está fuera de ese tiempo, si puede pedir, puede hacer lo que se llama un service request sobre el caso o debe consultar más con su abogado sobre si hay algún problema que quizás inmigración está revisando, que está alargando el proceso más. Ok. Y si usted quiere también, puede llamarnos y programar una consulta conmigo si prefiere. Pero si hace eso, segura que mándeme antes de la cita una copia de su aplicación y de los recibos. So podemos hablar más sobre su caso y confirmar si pienso que hay alguna complicación o si solamente es algo del tiempo de procesamiento de la oficina local. También especialmente con la pandemia, yo he visto unos casos que tardó mucho tiempo y realmente no hay una razón, no hay algo malo, pero y otros casos que fueron aprobados más rápido, so quizás también es por eso, tú nunca sabes. Ok. Si alguien más tiene preguntas, por favor, escribe sus preguntas porque prefiero contestar sus preguntas, ok. Pero mientras que estoy esperando por más preguntas, quiero hablar un poquito sobre un tema que yo pienso que hay mucha confusión y es algo que creo que hoy tenía dos o tres consultas donde teníamos que hablar sobre la misma cosa y tenía que explicar bien. So yo pienso que quizás eso es algo importante por todos ustedes, quizás alguien está interesado en eso. Y eso es sobre haciendo, cuando está pidiendo si puede pedir un familiar. Um, Hay una diferencia en una cosa es haciendo la petición. Siempre puede hacer la petición si tiene la relación de familia. So, por ejemplo, si tiene un hijo que tiene 21 y su hijo es ciudadano y es su hijo legalmente, sí, su hijo puede hacer la petición, no hay ningún problema con eso. Pero la pregunta más importante que debe estar haciendo es no solamente si puede hacer la petición, pero si esa petición va a beneficiar para convertir la residencia, para aplicar por la residencia. Um, Porque primero, yo he visto muchas personas que me dicen que estuven esperando hasta que sus hijos cumplen 21 años porque piensa que va a arreglar con eso. Y a veces sí, pero en otros casos no. Su hijo sí puede hacer la petición, pero a veces eso no ayuda con la residencia. En el otro lado también he visto muchas personas que tienen peticiones de hermanos y están esperando mucho tiempo, por ejemplo, por peticiones de hermanos de México. Inmigración todavía está trabajando en casos de 99, 2000. So, la espera por esos casos es más de 20 años. Y yo tengo personas que dicen que, oh, estoy esperando hasta que mi fecha de prueba llega para hacer mi residencia, pero eso no siempre va a ayudar en todos los casos. Um, a veces esas peticiones, personas hicieron esas peticiones, um, quizás para tener algo en proceso, tratando de ver si va a ayudar en el futuro, y si eso es la petición, si eso es la situación, no hay ningún problema con eso, ¿no? Nunca sabe qué puede pasar. Pero si tenía la esperanza que esa petición va a ayudar 100%, eso es otra cosa. So, siempre cuando está haciendo petición por alguien, debe asegurar si esa petición realmente va a beneficiar y asegurar que entiende el proceso. Para dar un poquito de detalle, y todos los casos son muy diferentes. Cada persona tiene diferente situación, ¿no? Pero unos ejemplos de los problemas con esto. Por ejemplo, si una persona tiene petición de su hermano, uh, si entró al país sin permiso y está aquí y la única cosa que tiene es que tiene su petición de su hermano y nunca tuve petición antes de 2001,
en ese tipo de situación, para arreglar por esa petición, si entró ilegal y no tenía petición antes de 2001, en el final tiene que salir del país por la residencia. Primero, a veces hay más complicaciones, dependen de sus entradas y salidas y todo. Pero saliendo del país, después de estar aquí por tanto tiempo sin permiso, va a tener un castigo. Y para perdonar ese castigo y regresar al país, tiene que tener esposo o padre que es residente o ciudadano. Y muchas personas en esa situación no tienen, sus padres no tienen la residencia. Y ese es el mismo problema a veces con personas cuando está tratando de aplicar por la residencia basado en una petición de un hijo. Si tiene que salir del país, si necesita el perdón, no va a calificar por el perdón si no tiene padres o esposo con la residencia o la ciudadanía. No estoy diciendo que nunca hay una opción basada en eso, pero es más para demostrar que las cosas son más complicados, y cada caso es diferente y no nadie debe pensar que 100% cuando algo pasa que va a calificar por la residencia. No debe pensar que 100% cuando sus hijos tienen 21 años que eso va a cambiar todo. A veces sí eso cambia la situación, pero a veces no ayuda mucho. Okay, so el mejor que puede hacer es que debe programar una consulta privada donde podemos hablar en detalle sobre todo su caso y tratar de ver cuáles opciones hay ahorita, si tiene alguna opción ahorita y si no tiene opciones ahorita, qué posibilidades puede tener en el futuro, dependiendo de su situación. Ok, tengo otras preguntas aquí en TikTok, so déjame leer esas preguntas. So Yesenia dice, estoy en proceso del waiver 601A, tengo que notificar NBC que aguarde mi visa. Um, ok, so siempre después de meter el waiver de C01A, inmigración debe comunicar directamente con el Centro Nacional de Visas, con el LVC, para avisarle que tiene su aplicación en proceso. Técnicamente en ese tiempo no tiene que seguir comunicando el NBC porque ellos tienen que dejar el caso abierto mientras que tiene el perdón en proceso. Pero no pierdes nada de comunicar con ellos solamente para asegurar, porque yo he visto situaciones donde a veces ellos hacen errores, ellos tratan de cerrar ciertos casos cuando tenían el perdón en espera con inmigración, cuando estuve esperando por la respuesta y arreglamos la situación, pudimos pedir que ellos reabran el caso de nuevo. Pero para evitar esos errores que puede pasar con NBC, quizás a veces es mejor tratar de comunicar con ellos cada año. So, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos una lista de todos los casos que tenemos abierto con el NBC y siempre mandamos algo cada año para asegurar que los casos queden abiertos, no importa si tiene el perdón en proceso o no, o dónde está el proceso, sí. Ok, Alex dice, ¿qué pasa si pides asilo y no tienes pruebas? So, aplicando para asilo es algo que yo sé que siempre todos dicen necesita pruebas, tiene que tener alguna prueba. Técnicamente su palabra y su declaración, eso cuenta como prueba también. Es mejor si tiene algún otro prueba en papel, pero no es que no tiene ninguna opción para tratar de aplicar para algo si no tiene otras pruebas. Pero la otra cosa, si está pensando de aplicar para asilo, debe consultar con un abogado que tiene experiencia en asilo y revisar su caso bien y asegurar que entiende los casos de asilo y la ley de asilo, porque asilo es mucho más complicado de muchas personas piensan. No es solamente demostrando que tenía problemas en su país, tiene que probar que tuve problemas en su país por una razón que está protegido por la ley de asilo, pero sobre teniendo ciertas pruebas, eso no siempre es necesario. Ok, María Vega en TikTok dice en el 99 y me fui a México y regresé en el 2004. Tendré que ir a México. Ok, so María, para
no sé si falta algo más a su pregunta, pero eso es todo lo que veo. Am, Basaron lo que está diciendo, si usted, y no sé si usted entró la primera vez en 99 y usted fuiste, o si entré, salió en 99 a México y regresé. Si quiere clarificar, quizá pueda explicar un poquito mejor, pero am, si, cómo funciona eso, si está refiriendo a pidiendo un perdón, pero una cita fuera del país. Primero, hay mucho más que tengo que saber para ver si tiene una manera de verla aquí. Pero la otra cosa más importante, basada en el poquito que está comentando aquí, es por razones de esos perdones donde tiene que salir del país. Si entró al país una vez y nunca salió, y si tiene padres o esposo que es ciudadano o residente, eso es lo que eso es la situación normal para hacer el perdón 601A. Pero si entró al país y después del año 97, si quedó aquí por más de un año ilegal, y si salió del país, eso, con eso, tener el castigo de 10 años, sí, pero si regresa al país sin pedir un perdón, so un año aquí después de 97, la salida y reentrada ilegal, eso empieza con el castigo permanente, que por razones de inmigración significa que no puede hacer algo por una petición hasta que sale del país por 10 años, y después de los 10 años puede pedir un perdón. Pero, y hay unas excepciones de otros casos aquí, pero, pero si eso es su situación, si después de 97 estuve aquí por más de un año, salió y regresó aquí ilegal, no debe ir a México por una cita, a menos si usted quiere quedar allí por 10 años, sin el chance de hacer un perdón. So tiene que tener mucho cuidado con eso. Ok. Ok, María dice, ¿cuánto cobra la consulta? So, sí, lo que estuve explicando antes, nosotros cobramos 150 por la consulta, y eso incluye la primera cita conmigo, y también después de eso, si tiene más preguntas o si tenemos que hablar sobre algo más, podemos tener otra cita, y no cobramos aparte. So, hay dos citas incluidos, y también si tiene algunos documentos que quiere que yo reviso antes de la cita, por ejemplo, reporte de policía, récords criminales, documentos anteriores de inmigración, puede mandar todo eso antes de la cita, so podemos hablar sobre eso en su consulta. Okay. So, pero María sí debe tener mucho cuidado basado en lo que está diciendo. Y si quiere consultar conmigo, puede llamarnos para programar una consulta. Y nuestro número de teléfono es 772-539-8400. Sharon dice, lo siento, es en inglés, so voy a contestar en inglés primero. Sharon on TikTok is asking if there's any updates on Juarez appointment times. So for Ciudad Juarez, what we've been seeing, and we've been seeing a range of different dates, but there's some cases that we've been seeing that are getting scheduled for their appointment about a year after they were documentarily qualified with the National Visa Center. But I will say most of them we're looking at more like 2 years, a 2 year wait, and like I had mentioned, that's after it is documentarily qualified with the National Visa Center. So once they think that all your documents are ready, they'll send you a letter or an email saying that your case is in line for an interview, and that's basically when the wait time starts. And actually, if you give me just a moment, I can double check the last 2 or 3. We have 3 that are about to have their interviews, and we keep track of these dates. So I have one that was just scheduled for an interview, that her case was ready since November 19th of 2019, so that was a little bit over 2 years. I have another one that was just scheduled, whose case was qualified with the NVC since November 5th of 2019. And let me see, there was one more.
There's one more that also just got scheduled, but I'm not sure where. I don't see her on here. So basically, around November of 2019 is what it looks like around the date that they are working on. But we've also seen some going faster. So I don't want to tell you that that's exact, but at least that gives you an idea. Okay, now I see. So two of them were November of 2019. One of them was ready since February of 2020. Okay. Um, okay, and let me see. Tengo otras preguntas. Ok, voy a contestar las preguntas que tengo ahorita en Facebook, porque tengo preguntas en los dos lugares. Adrian Andana dice, buenas tardes, abogada. Buenas tardes, Adrian, ¿cómo estás? Francisco, si tenemos una petición de un hermano ciudadano desde marzo 5 de 2001, podremos arreglar dentro de los Estados Unidos cuando llegue la fecha. Ok, eso sí es una buena pregunta. So, primero, como estuve diciendo en el principio, no debe tomar esa información como una opinión legal 100% sobre qué usted debe hacer, porque tengo que saber mucho más información antes de darle a alguien una opinión y confirmar si califica o no, ¿ok? Pero si entró al país una vez y si estuve aquí antes, porque si la petición era marzo 5 de 2001, para arreglar aquí, tiene que probar que estuve aquí el 21 de diciembre del año 2000 por alguna ley especial de los 245i. So, si usted estuve aquí desde el 21 de diciembre del año 2000 y si no tiene ningunos otros problemas con inmigración, ningunos problemas con la policía que puede afectar con inmigración, um, probablemente sí puede arreglar aquí cuando llegue a esa fecha. Pero para decir algo más concreto, realmente tiene que programar una consulta conmigo donde puedo hacer una lista de muchas diferentes preguntas, pero confirmar si tiene algunos otros problemas. Pero basado en lo que está diciendo, si eso es una situación diferente cuando tiene una petición antes del 30 de abril de 2001. Y sí, todavía sí falta tiempo porque por esa categoría de hermanos de México, inmigración todavía está trabajando 99. So sí, todavía falta tiempo, pero parece que sí. Pero la otra cosa de saber es que cuando tiene una petición antes del 30 de abril de 2001 y tiene esa protección de la 245i, no siempre significa que para hacer la residencia que tiene que esperar por, hasta que esa petición está listo y la fecha de prioridad. Puede arreglar por otra petición si tiene otra posibilidad. Por ejemplo, si una persona tiene una petición antes del 30 de abril de 2001 por la 245i y si ahorita tiene un hijo ciudadano que tiene 21 años, en general, si no tiene ningunos otros problemas, puede usar una petición de su hijo, que es algo automático si no hay una espera por una fecha de prioridad. Puede usar la petición de su hijo junto con la petición que tenía antes de 2001, probando que tiene la 245i para arreglar la residencia aquí. So, por eso, siempre es muy, muy importante saber si alguien tenía una petición antes del 30 de abril de 2001 o no. Y eso es algo también que siempre antes de tener una consulta con un abogado, si usted sabe que tenía alguna aplicación antes, debe buscar sus papeles de su aplicación anterior, pero también si, por ejemplo, si sus padres tenían alguna petición cuando usted era menor de edad y usted estuvo incluido en esa petición, eso puede ayudar también. So eso es algo muy importante de saber. Ok, Francisco dice, entramos con visa. Ok, well, si entró con visa, pero si entró con visa, pero quedó aquí por más tiempo, en general normalmente no puede arreglar por una petición de un hermano aquí, pero sí puede, si
tenía una petición antes del 30 de abril de 2001 y si estuve aquí el 21 de diciembre de 2000. Now, si él hizo esa petición y usted vino después de 2000 y si quedó aquí por más tiempo, no puede arreglar por esa petición de hermano aquí sin salir del país. So, eso es algo que para decir cuál es su mejor opción, realmente tengo que hacer muchos más preguntas para revisar todos los detalles de su caso. Ok. Ok, otra pregunta en Facebook. Hernández dice, buenas tardes, abogada, buenas tardes. Si yo quiero ver si me puede ayudar a adelantar mi deportación, mire, lo que pasa es que me falta una corte más, pero es hasta el otro año por junio, pero yo quiero si es posible antes como para diciembre o noviembre y quiero ver si podrían regresarme el bond que pagué. Um, so, eso... Ok, so está preguntando si puede tener su audiencia más rápido, más o menos, ¿sí? So, eso, eso es algo que normalmente puede pedir el juez, pero antes de tomar una decisión si eso sería una buena idea o no, debe programar una consulta y si quiere consultar conmigo puede mandarme copias de todos sus documentos de inmigración y podemos revisar todos juntos y hablar más sobre la estrategia mejor en su caso. Y sobre el dinero del bond, normalmente ellos no van a regresar eso hasta que termine el caso en la corte. So, si el caso todavía está pendiente, ellos no van a regresar el bond todavía. Ok. Ok, otra pregunta aquí en Facebook. Después de una deportación, ¿hay posibilidades para arreglar los documentos? So, eso depende mucho del caso. Tenemos clientes que sí nosotros pudimos ayudar con deportaciones. A veces es por la de tratando de rever las deportaciones, el caso de deportación con el juez y después hacer la residencia en la corte. Hay otros casos donde puede aplicar por cosas directamente con inmigración. Y cuando está aprobado, automáticamente quitan la orden de deportación, pero todos los casos son diferentes. Unos ejemplos de casos que normalmente estamos buscando si una persona tiene deportaciones. Primero, si la deportación era con el juez, siempre queremos ver si, si hay algún argumento para reabrir el caso para quitarlo de deportación. Por supuesto, por ejemplo, lo siento, por ejemplo, si no fue a su corte, si hay algún argumento de por qué no fue a la corte, si hay algún argumento que inmigración hizo errores en el caso, pero también después de ver eso, tenemos que ver si el caso está abierto de nuevo con el juez. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué opciones tiene? Y hay unas personas que tienen buen caso en frente del juez y hay otros que no. So, esas son cosas que en una consulta podemos revisar cada posibilidad, cada opción y hablar sobre las mejores opciones. Si no hay un buen chance de rever el caso con el juez, o si la orden de deportación no era con el juez, si era con inmigración en la frontera, normalmente estamos buscando otras opciones como una visa U como víctima de crimen, una visa T como víctima de tráfico en labor, si eres víctima de algún tipo de abuso doméstico. So hay varios diferentes opciones que siempre estamos buscando en este tipo de situación, pero sí depende mucho en el caso. Okay. So, a veces sí hay posibilidades, pero como todos los otros tipos de casos de inmigración, todo depende en los detalles de la situación. Ah, ok, Germán dice, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Dice, soy de Guatemala, entré a los Estados Unidos en el 97. Nunca he salido de los Estados Unidos y nunca he sido detenido por inmigración. Nunca he tenido problemas con la policía. Yo podría calificar para algo. Ayúdame, eso con eso. So, tengo que saber mucho más información, ¿ok? So, no hay una forma de velar solamente por el tiempo que estuve aquí, ¿ok? Si no tiene familia aquí que tiene papeles para hacer una petición o no tiene hijos,
Normalmente en la consulta vamos a hacer muchas preguntas. Vamos a hablar mucho sobre todo su vida aquí, desde que llegó aquí hasta ahorita. Pero buscar si puedo encontrar alguna situación donde usted era víctima de algún tipo de tráfico en labor, algún tipo de problemas, para tratar de calificar por una visa. So, por ejemplo, tenemos clientes que sufrieron algún tipo de abuso en la frontera en su camino aquí y fueron forzados de trabajar en la frontera de los coyotes o después de venir aquí, ellos estuvieron trabajando en lugares que no estaban pagando, que tenían ellos como esclavos o donde estuvieron amenazados. Pero no siempre es ese mismo tipo de... Hay muchos diferentes tipos de situaciones que puede ser una situación de tráfico en labor. También tenía otros clientes que en una relación doméstica donde su esposo forzó a la mujer de ir a trabajar junto con él y él ganó todo el dinero y no quería pagar. Y eso también puede ser una situación de tráfico en labor porque ella fue forzado en alguna forma de trabajar sin dinero. So, esos son los tipos de situaciones que normalmente hablamos en la consulta, que pueden ser muchas preguntas sobre todo su vida, cada trabajo que tenía, para ver si podemos encontrar algo, ¿ok? Ok, Mary dice, hola, un gusto saludar, yo entré por frontera, soy venezolana y antes vivía en México, ahora quiero pedir asilo, me es posible, no me impiden el asilo por haber vivido en México. So, Mary, normalmente cuando está pidiendo asilo y si estoy viviendo en otro país, normalmente el más importante es si tenía algún permiso de quedar allí permanente. So, por ejemplo, si usted tenía la residencia permanente en México, y después vino aquí y quiere aplicar por asilo, el gobierno aquí básicamente va a decir, oh, el por qué no quedó en México. So, si tiene también otro caso de asilo basado en lo que pasó en México, es como que tiene que probar casi dos casos de asilo. Sí, tiene que probar algo también de por qué no puede regresar a México. Um, pero solamente por estar viviendo allá, ok, dice que sí, te, tiene la residencia ya. Ok, so eso depende mucho en los detalles de su caso. En general, si eso complica el caso más, ok, pero no quiero decir tampoco que 100% no va a calificar. Ok, y como estuve diciendo antes, por todos los que no me escuchó, nadie debe tomar esa información como una opinión legal sobre qué debe hacer en su caso, porque en ese tipo de situación no puedo hacer todas las preguntas que tengo que hacer para revisar su caso completo y dar una opinión informada sobre sus opciones y qué debe hacer. Solamente puedo dar información en general y tratar de ayudar un poquito más de entender cómo funcionan ciertas cosas de inmigración y la ley, pero no debe usar esa información como una opinión legal. Si quiere una opinión legal, tiene que programar una cita conmigo donde podemos hablar en privado sobre todo su caso y sus opciones. Ok, Paula en Facebook y después voy a regresar las preguntas en TikTok porque yo sé que hay muchos allí también. Paula dice, buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. Mi hice ciudadana y quiero pedir a mi mamá. Ella ha viajado con su visa de turista, sin embargo, tengo entendido que ella necesita su registro civil como un documento para poder pedirla, pero ella no lo tiene. ¿Alguna forma o otro requisito que se pueda presentar con sus documentos diferente al registro civil? Ok, Paula, no entiendo exactamente qué está pasando cuando dice que ella necesita su registro civil. Los documentos que normalmente necesita, si usted está tratando de hacer una petición por su mamá, okay, en general, y eso supone si ella califica y no tiene otros problemas, en general lo que va a necesitar es por usted su acta de nacimiento que prueba que ella es su mamá, su certificado de la ciudadanía probando que tiene su ciudadanía y ella tiene que tener pasaporte
Y también, primero, más o menos, para hacer la petición, el primer parte, si ella está en México, esos son los únicos cosas que realmente necesita, porque eso prueba su relación y prueba que usted tiene la ciudadanía. Después, cuando está en el momento de aplicar por la residencia, si es por el consulado o por la cita en Juárez, para preparar por eso, tiene que mandar al Centro Nacional de Visas. Cuando la petición está aprobada, tiene que mandar la prueba que usted puede apoyarla financieramente. Por ella, tiene que... um, oh, no tiene su certificado de nacimiento. Ok, eso es lo que está diciendo. Pero si ella... Pero ella trató de pedir copia de su certificado de nacimiento porque eso no debe ser difícil de encontrar. No entiendo por qué tiene un problema. Y también por unos estados en México, y puede chequear en internet. Hay muchos estados de México donde usted puede buscar el acta de nacimiento en el internet y imprimir una copia de certificado de ahí, pero quizás ella tiene algo más complicado, un problema con su acta, que no puede conseguirlo, pero normalmente no es muy difícil conseguir el certificado de nacimiento. Ok, so, no sé qué pasó con eso, pero por el puro petición, lo siento mucho. Siempre tengo México en mi mente ahorita. Dice ella es de Colombia. Ok, well, por Colombia, déjame ver. Pero ella trató de ir al registro civil para pedir la copia. Porque sí, debe, ok, sí, sí, ella debe ir al registro civil, pero también tratando de buscar un poquito en el internet, hay información aquí también cómo puede pedir la copia del certificado de nacimiento. Okay, so ella debe, okay, ella tiene, okay. So, con eso yo no puedo hacer, por la, por el puro petición, que es el primer parte, si está tratando de pedirla y ella está en Colombia, por solo de petición no necesita la acta. So, puede empezar esa parte quizás, pero por la acta de nacimiento, para hacer la residencia, si va a necesitar la acta, y no sé, quizás depende de su situación, ella va a necesitar una abogada allá en Colombia para ayudarla, no sé. Ok, Christian dice EOIR, ¿qué significa? Ok, eso es EOIR, eso es um, eso es la Corte de Inmigración. So, EOIR es, con inglés, es Executive Office for Immigration Review. So, es como la oficina ejecutiva de reviso de inmigración. Pero sí, eso es la Corte de Inmigración. Ok. Um, Dice, entré por migración y la ley EOIR. So, no hay una ley EOIR exactamente. Eso es la Corte de Inmigración. So probablemente, y si entré por inmigración, probablemente estás ahorita esperando por una corte hasta que la corte programa una audiencia. Okay. Pero, sí, pero si quiere ayuda con eso, debe programar una consulta y podemos hablar sobre todos los detalles de esa situación para ver qué tipo de opciones tiene en la corte y cuál sería su mejor opción. Ok. Um, ok. Otra pregunta en Facebook. Dice,
Hola, yo entré con visa de turista, tuve un choque y el resto la policía me pasó con el ICE. Mamá metió petis- una aplicación, pero ella ya falleció y tengo una corte para el 17 de diciembre de 2024. ¿Qué posibilidades hay o qué podría hacer? Ok, so primero, si entré con visa de turista, con una petición de su mamá. Una petición de su mamá. Si está aquí después de su tiempo que estuve autorizado de quedar aquí. Una petición de su mamá no va a ayudar, a menos si ella es ciudadana y si usted es menor de edad, todavía menor de 21, pero me imagino que no. Eso no iba a ayudar mucho, bueno, por lo menos no iba a ayudar para arreglar aquí sin salir del país. Hay una opción que quizás pudiera hacer donde tiene que salir del país. Y lo siento que ella falleció. Depende en su situación, si tiene otros familiares con papeles. A veces hay opciones para tratar de um, para tratar de todavía usar esa petición para hacer algo, pero tengo que saber más de su situación. Mi recomendación sería que haga una consulta y podemos revisar toda su situación y puedo ver cuáles opciones tiene y cuál sería su mejor opción. Pero no debe esperar hasta 2024 cuando está cerca su corte. Es mejor empezar con una consulta ahorita para tratar de planear y también pensando que nunca sabe si la corte va a cambiar la audiencia. Visto casos donde la corte cambia audiencias que son en 2022 y mover los audiencias a 2024 o 25, pero también visto la otra situación de cortes en 2024 y cambiaran los audiencias para tener uno más rápido, ¿ok? So, debe programar una consulta y podemos revisar todo. Y si quiere consultar conmigo, nuestro número de teléfono es 772-539-8400. Ok, Roberto dice, hola abogado, ¿cómo me puedes ayudar? Ok, so Roberto, veo su número de teléfono aquí. Podemos comunicar con usted, alguien de mi oficina, ok. Y si usted prefiere, puede dejar su información aquí o puede mandarnos un mensaje privado, si no quiere tener su número de teléfono aquí, ok. Mayra dice, yo soy ciudadana americana, si reclamó a mi hija divorciada, entran sus hijos mayores de 21 años. Ok, so, si usted hace una petición por su hija, um, solamente incluye a hijos que son menores de edad, menores de 21 años. So, ellos no van a estar junto en esa petición. Pero el proceso sería que primero, si ella no tiene ningunos otros problemas, se puede tratar de arreglar ella y después que ella tiene su residencia, puede perder sus hijos. Yo sé que es un proceso largo, pero si ellos son mayor de edad, ellos no pueden entrar en una petición que está haciendo ahorita después que tiene 21. Okay, pero si quiere hablar más sobre si hay alguna otra forma por ello, si quiere consultar sobre toda la situación, puede llamarnos para programar una consulta al 772-539-8400. Ok, déjame ver qué más preguntas hay aquí. Ok, Jimmy dice, hola abogado, ¿puedo hacer una cita para hablar contigo el sábado? So, normalmente no hacemos citas los sábados, ok, pero podemos llamar y podemos ver qué podemos hacer, si podemos programar una cita en un tiempo que usted va a estar disponible. Ok, Germán dice, y Germán, quizás usted no ha visto mi respuesta, antes estuve contestando su pregunta, pero veo sus preguntas aquí de nuevo. So, basado en esa información, no puedo decir 100% si hay alguna forma de ayudar o no.
Sería mejor si hace una consulta y podemos hablar en más detalles sobre toda su situación y ver si podemos encontrar algunas opciones, ¿ok? Ok, Yadira dice, buen día abogada, me quitaron mi visa por vivir en los Estados Unidos, ya tengo 12 años en mi país con hijos ciudadanos, ¿qué perdón necesito para arreglar mis papeles? Ok, so Yadira, si su único problema era que usted estuvo aquí por más tiempo y por eso ellos cancelaron la visa, y si estuve fuera del país por 12 años, um, después de eso, para hacer la residencia o algo cuando califica, um, no va a ocupar un perdón basado en lo que está diciendo. No pienso que va a necesitar un perdón, pero el problema es si su hijo está en la edad de hacer la petición ahorita o no. So, para hacer una petición por usted, su hijo tiene que tener 21 años. So, basado en lo que está diciendo, cuando su hijo tiene 21 años, probablemente puede ser una petición y un proceso por la residencia, pero para confirmar eso bien, como está pasando en su caso, puede programar una consulta conmigo y podemos hablar en privado sobre toda la situación y puedo contestarlo un poquito mejor. Ok. Um, Ok, yo pienso que esos son todas las preguntas en Facebook. Si alguien tenía pregunta en Facebook y no contestó, por favor escribe su pregunta de nuevo porque veo una lista de muchos comentarios. So yo pienso que contestó todo. Ok, pero yo sé que ahorita tengo muchas preguntas en TikTok, so voy a regresar a esas preguntas y tratar de contestar más preguntas que puedo. Okay, Christy in English, what is the 601A wait time? So for the provisional waiver. So what we've been seeing is a wait of between 18 and 24 months. So about a year and a half to 2 years to get approved. Okay, déjame ver. Ok, Fabián dice, por medio de los hijos mayores de 21 años nos puede ayudar la situación migratoria. So, eso depende mucho en su situación personal. Yo sé que hay mucha gente que piensa que automáticamente cuando sus hijos tienen 21 años que puede hacer la residencia, pero eso no siempre es la situación. So, cuando una persona tiene un hijo que tiene 21 años, que es ciudadano, sí, puede hacer la petición, no hay ningún problema con la petición es solamente para como más o menos inmigración certificando la relación. Pero si esa petición puede convertir a la residencia o no, eso es otra cosa y depende muchísimo en los detalles del caso de uno. So, por ejemplo, si por una persona que entró al país legalmente con visa, si tiene un hijo que tiene 21 años y si no tiene ningunos otros problemas con inmigración, en general, no sería muy difícil hacer la residencia con una petición de niño. Pero si entró al país ilegal, nunca tenía una petición antes de 2001, si no tiene padres aquí con la residencia para calificar por el perdón, a veces no hay buenas opciones con eso, con una petición de niño y tenemos que buscar algo diferente. Pero las cosas más importantes que siempre, pues no siempre, que en muchos casos puede ayudar si uno de sus hijos está en el militar, eso en general ayuda mucho. Um, Siempre hay excepciones, dependen los detalles de su caso. Um, También peticiones antes del 30 de abril de 2001. Eso puede ayudar muchísimo, depende en su caso. También a veces ayuda si sus padres tienen la residencia. He visto muchas personas que no califican para hacer el perdón, tienen todos los otros requisitos para hacer la residencia, pero necesita el perdón provisional y no califica porque no tiene padres o esposo que tiene la residencia. A veces, y no estoy recomendando que eso es una buena idea por todos porque dependen sus detalles personales, ¿no? Pero a veces ayuda y es algo que hablamos en los consultas, a veces de una estrategia para empezar un caso por la residencia y por una petición del hijo y tratar de encontrar la manera de arreglar los padres, porque si arreglan los padres que están afuera del país y traerlos con la residencia, eso puede ayudar a la licencia a calificar por el perdón.
Pero eso no funciona para todos, pero eso son cosas que podemos revisar en la consulta para ver cuál sería la mejor opción, qué tipo de opciones hay, ¿sí? Ok, Nathan dice, me casé en 2019, no me he divorciado, ¿puedo aplicar VAWA si me fui infiel, otro hombre tuvo hijo con él? Um, ok, Nathan, para un caso de VAWA, VAWA es por personas que son víctimas de algún tipo de abuso de su esposo o hijo. Y también cuenta, si estuve divorciado por menos de 2 años, también califica. Pero si todavía está casado, eso es lo que eso ayuda. Y si ella era ciudadano o residente también. Pero no, con lo que está diciendo aquí, que ella fue infiel y estoy con otro hombre, eso, aparte de algo más, no es suficiente para un caso de VAWA, porque eso sí es una mal situación en matrimonio, pero inmigración normalmente no cuenta eso como abuso, inmigración cuenta eso normalmente como problemas matrimoniales, ¿sí? Problemas del matrimonio. Pero en muchos casos, cuando esa situación pasa, también hay abuso psicológico, abuso emocional, hay otras cosas que sí puede llegar al punto de algún tipo de abuso para calificar para VAWA. No estoy diciendo que no califica basado en eso, pero solamente para avisar que necesito saber más para ver si eso sería un buen caso o no. Um, ok, y si quiere consultar sobre eso, por supuesto puede llamarnos y programar una consulta conmigo. Podemos hablar más detalles sobre toda la situación y puedo dar mi opinión si pienso que es un caso que podemos hacer o no. Um, Ok, Inés Medina dice, yo ya tengo mi sobre cerrado con mis vacunas, pero mi abogado dijo que me espera la entrevista, sí, así. So, eso, en general, el examen médico, el sobre cerrado que le da el doctor, eso es algo que puede hacer antes de mandar la aplicación de la residencia y es válido si hace entre los, creo que ahorita 60 días antes. Pero deben chequear eso si va a hacerlo, pero yo pienso que es 60 días. Puede ser antes o también puede ser en cualquier momento después de meter la aplicación de la residencia. Um, pero inmigración, cuando ellos empiezan a revisar el caso, ellos van a mandar una carta. Si todavía no mandó el examen médico, van a mandar una carta diciendo que ellos todavía no tienen el examen médico, pero que usted debe esperar hasta que inmigración no pide eso en un request for evidence, que si ellos mandan un solicitud para más evidencia, um, pidiendo el examen médico o hasta que tiene entrevista. Normalmente en casos donde la persona no va a tener entrevistas, sabemos que en casos donde normalmente no hay entrevistas, nosotros normalmente tratamos de mandar el examen médico antes, si podemos, el caso puede ser procesado más rápido. Pero normalmente cuando hay un caso donde va a tener una entrevista con inmigración, nosotros también normalmente esperamos hasta la cita con inmigración para dar el examen médico. So, si eso es su situación y el abogado está diciendo que debe esperar para la entrevista, eso es algo normal. Okay. Pero normalmente lo que nosotros hacemos también cuando ellos tienen ese sobre cerrado, nosotros siempre pedimos que el doctor le da otra copia afuera del sobre. Yo como su abogado puede revisar bien el examen médico y asegurar que todo está en orden y que ellos no hicieron ningunos errores. Eso es algo que sí, que puede hacer antes de la entrevista, puede ver si su abogado está dispuesto de chequear el examen médico para ver si parece que todo está bien o no. Pero es normal esperar por la entrevista.
Ok, otra pregunta aquí de Oriana Osmin dice, ¿cuánto tarda el perdón provisional AC01A? El más reciente que nosotros visto es que está tardando entre 18 meses a 24 meses, o entre 1 año y medio hasta 2 años, más o menos. Eso es el averaje. Ok. Um, ok, si alguien más tiene preguntas en TikTok, si no contestó su pregunta, si puede escribir. Oh, ok, lo siento, ahorita sí he visto mucho más. No sé qué pasa a veces con esas preguntas en TikTok. A veces no veo nada y todos vienen. Um, ok, otra pregunta aquí. Estoy casada con un ciudadano, pero ya me deportaron 2 veces. So, para decir si puede hacer algo o no, tengo que saber mucho más información. Pero en general, por alguien que estuve deportado especialmente más de una vez, um, normalmente los tipos de preguntas que vamos a hacer, lo que vamos a buscar es primero si era víctima de algún tipo de crimen aquí, donde tienen que llamar a la policía, si era víctima de algún tipo de abuso en su relación, abuso psicológico, emocional, financiero, físico. También normalmente vamos a hablar sobre todo su vida, especialmente desde la última vez que vino aquí, pero a ver si era víctima de algún tipo de tráfico en labor, si era forzado de trabajar en algún lugar. A veces hay cosas que sí podemos hacer, pero depende de la situación. Pero normalmente, si por una persona que estuve deportado, especialmente si es más de una vez, por una petición del esposo, eso probablemente no sería am, la forma principal que vamos a buscar y en muchos casos eso no va a ayudar hasta que sale del país por mucho tiempo, pero depende de los detalles de su caso. Como estoy diciendo antes, nadie, usted también no debe tomar esa información como una opinión legal sobre qué debe hacer, porque tengo que saber mucho más información. Pero decir cuáles opciones hay si tiene algo o no. Ok, pero solamente para dar una idea que sí, a veces hay cosas que podemos hacer, pero sí, depende mucho en la situación. Ok, otra pregunta aquí de Victor dice, ¿cuánto tiempo dura cuando un hijo te pide? Um, eso depende mucho en el caso y lo que estuve explicando antes, quizás usted no estuve aquí, no sé. Pero una cosa es la petición. La petición del hijo a padre, esto es solamente pidiendo que inmigración más o menos certifica la relación. Su inmigración está tratando de mirar si ustedes realmente tienen una relación legal entre ustedes dos, si es su hijo legal y también si su hijo realmente es ciudadano o no. Si ellos pueden ver eso, si pueden confirmar, pueden aprobar la petición y ese proceso ahorita está tardando más o menos 1 año. Pero después de la petición, el proceso por la residencia depende en varias diferentes cosas. Y a veces, por ejemplo, si entró al país legalmente y no tiene otros problemas, a veces también puede hacer la petición de la residencia junto con la petición y eso normalmente es más rápido. Pero en general, si no entró al país legalmente, si no califica para hacer la residencia aquí, en muchos casos es más de un paso. Sí, primero la petición y después un perdón o algo. Pero el tiempo que va a tener, sí, depende en el tipo de caso que va a hacer. Y hay muchos casos donde personas no califican para hacer algo basado en sus hijos. Hay otros donde sí. Hay unas situaciones donde una persona no puede velar por petición de su hijo, pero donde puede velar si sufrió algún tipo de abuso de su hijo contra ellos. So, hay mucho más que tengo que saber para decir um, cuáles, cuáles opciones hay y cuánto tiempo va a tardar. Eh, ok, regresará a DACA. Hasta ahorita no escuchamos nada nuevo, ninguna noticias nuevas sobre DACA. Todavía estamos esperando. Cuando tengo más información sobre eso, voy a compartir esa información, pero hasta ahorita estamos esperando.
Ok, otra pregunta aquí. ¿Se puede pedir residencia junto con VAWA? So, esa pregunta depende mucho en su situación. En muchos casos, sí, puede aplicar para la residencia junto con VAWA. Hay unos casos donde no puede hacerlo junto. Por ejemplo, si tiene el castigo permanente, si entró al país por más de un año, salió, regresó, si tiene el castigo permanente y si no tiene manera de demostrar una conexión entre el abuso y sus salidas y entradas, en general no va a calificar para un perdón y no puede hacer la residencia, solamente la petición de BAWA. Pero eso es una pregunta muy individual, depende mucho en su situación. So, si quiere consultar más sobre eso, puede llamarnos para programar una consulta. Podemos revisar su situación y puedo darle una opinión sobre si puede ser juntos o si tiene que hacerlo separado, o si va a calificar por la residencia. Ok, Julia dice, ¿dónde van con las visas U? So, el último que yo he escuchado es que Migración está trabajando en casos del final de 2015, principio de 2016. Pero eso es la más información que tengo ahorita. Y eso es para aprobar la visa. Por el nuevo proceso, el Bona Fide Determination, por los permisos de trabajo, con eso no sé. Y yo no pienso que Migración está haciendo eso completamente en orden. Es muy difícil decir cuánto tiempo va a tardar eso. Ok. Y, ok, y Herman en Facebook, licenciado, por favor, ayúdame. Herman, para ver si podemos ayudar o no, realmente tiene que programar una consulta conmigo y podemos revisar todo su caso. Ok, tengo que saber mucho más información y son preguntas que no podemos hacer toda la consulta en ese video, ok, hay muchas preguntas que tengo que hacer para revisar su situación y son cosas personales a veces. Eso sería mejor si quiere llamarnos para programar una consulta y podemos revisar todo. Nuestro número de teléfono es 772-539-8400. Ok. Y déjame ver. Yonis en Facebook dice: Buenas noches, abogada. Yo entré como turista. Dejé vencer mi visa, pero ¿cómo hago para tener asilo político? Ya que me quedé, fue por problemas en Colombia. Ok, Yonis, debe programar una consulta con un abogado, si es con nosotros o otro abogado, para revisar bien su situación. En general, la ley de asilo dice que tiene que aplicar entre un año de llegar al país. Hay unas excepciones, por ejemplo, si estoy todavía en algún estatus, es como un año después de vencer su estatus aquí. Um, y también a veces hay otro tipo de excepciones, pero debe consultar con un abogado para revisar su caso de asilo, si tiene buen caso o no, y también cuál sería la mejor manera de seguir con ese caso. Ok, en TikTok hay una pregunta, ¿tiene un costo la cita? Si nosotros cobramos $150 por la consulta conmigo y eso incluye la primera consulta y antes de la consulta puede mandarnos documentos, cualquier documentos que quiere que yo revise en la consulta, como sus documentos anteriores de migración, documentos criminales, esos tipos de cosas. Y después de la consulta, si tiene más preguntas, podemos programar otra cita y no cobramos por la segunda. También a veces en la consulta, después de hablar, a veces nosotros hablemos sobre más papeles, documentos que quiero ver antes de dar mi opinión. Va a tener tiempo para conseguir esas cosas y programar otra cita. Y si no cobramos por la segunda cita, si es entre 90 días. Todo eso está incluido en el gasto de la consulta. Um,
Ok, y veo unos comentarios aquí que no respondió a unas preguntas en TikTok. Si no respondió a su pregunta, por favor, escriba su pregunta de nuevo porque la manera que eso me demuestra las preguntas y a veces no todos están aquí y a veces veo el mismo pregunta 10 o 20 veces y es difícil ver las preguntas nuevos. So puede escribir su pregunta de nuevo si todavía no respondió. Ok, otra pregunta en TikTok dice, le negaron el CRB a mi niña en la Embajada de México. Le puedo arreglar aquí en los Estados Unidos. So, la verdad es que eso es algo que yo no tengo mucha experiencia con eso, sinceramente. Si quiere programar una consulta conmigo, puedo revisar los detalles y y si tiene la decisión, puedo revisarlo bien para ver si hay un problema con las calificaciones, si qué puede hacer, puedo dar una opinión sobre eso, pero no sé 100% cuáles son las otras formas de hacer si ellos negan el caso en la embajada. Lo siento, eso es algo que normalmente nosotros no involucramos mucho en ese proceso. Ok, Arenas dice, si el hijo tiene 18 años, puede arreglar el papá. So, técnicamente, un niño que tiene 18 años no puede hacer una petición directamente del papá para la residencia. Pero, por ejemplo, si el niño está en el militar, hay formas que el niño puede ayudar al papá de conseguir algo que se llama un parole. Y con eso lleva permiso de trabajo, permiso de estar aquí. So, quizás eso sería una opción si el hijo está en el militar, quiere entrar al militar, pero en general por una petición no puede hacer hasta que tiene 21. Pero, pero en ese tipo de situación, mi recomendación todavía sería programar una consulta para revisar bien su situación y ver si cuando el hijo tiene 21 años, si realmente puede ayudar al papá o no, si hay más complicaciones en el caso. Y eso son cosas que podemos revisar bien en la consulta. Ok. Voy a estar contestando preguntas por unos minutos más. O si todavía no contestó su pregunta o si no hizo su pregunta todavía y tiene preguntas, puede escribir sus preguntas aquí en Facebook o TikTok y puedo contestarlos. So siempre estoy haciendo uno de esos videos contestando preguntas en vivo cada miércoles a las 5 de la tarde Eastern Time. A veces un poquito más tarde, 5 o 10 minutos tarde, depende en cuando termino con mi última cita por el día, pero normalmente cada miércoles alrededor de las 5 me estoy haciendo esos videos por como una hora o más, contestando preguntas en generales, pero también siempre si quiere programar una consulta conmigo, puede llamarnos para programar una consulta privada. Nosotros sí cobramos 150 por esa consulta. So, la consulta no es gratis. Si tiene preguntas generales, si quiere hacer sus preguntas cuando estoy haciendo un video, puede hacer eso, pero si quiere una opinión legal, sí, nosotros cobramos por la consulta porque tarda bastante más tiempo para revisar toda su situación y revisar sus documentos y hablar sobre su caso, pero siempre por la consulta podemos incluir dos citas por el mismo precio de la consulta. Ok, Carol Ramírez en TikTok dice, estoy esperando la cita de mi niña de 3 años, pero ya pasó un año, ¿puedo hacer algo para acelerarlo? ¿Cuánto se puede tardar una residencia? So, um, tengo que saber más de eso. O por ejemplo, si usted tiene la residencia y está pidiendo su niña, am, te- tengo que saber más para ver cuál cuál es su situación, pero por solo una petición a USCIS, a inmigración, eso normalmente está tardando más o menos un año o más tiempo, pero, pero depende en qué tipo de proceso está haciendo.
puedo explicar más o menos cuánto tiempo debe tardar. Pero también si quiere programar una consulta conmigo, podemos revisar todo en detalle. Ok, hay otra persona. Oscar dice que no contestó. Si tiene, por favor, si usted escribió una pregunta y no contestó, escribe su pregunta de nuevo porque es muy difícil tratar de regresar por todas las preguntas aquí y quizás perdió unos. No sé por qué eso funciona así a veces. Um, Ok, dice Iván, como 1000 veces que le mandé un mensaje. ¿Cuál pregunta? Porque veo uno muchas veces que contestó sobre el aviso U y también otro sobre el CRBA y yo contesto esas preguntas. Pero si usted tiene una pregunta, escribe su pregunta. Ok. Um, ok, otra pregunta aquí. ¿Puedo hacer ajuste de estancias después de hacer el Advanced Pro con DACA? En general, si no tiene ningunos otros problemas con inmigración, en general sí. Hay algo que inmigración cambió en el aspecto que por personas que tienen TPS y viaje con Advance Pro después de cierta fecha, que eso no ayuda por la residencia, pero cuando tiene DACA, si viaje con el Advance Pro, eso cuenta como una entrada legal que puede ayudar con haciendo su residencia, pero eso es también si está casado con ciudadano, si tiene alguna petición. So, realmente sí, tiene que tener algo aparte. um, so, um, sí, depende más en su situación y si tiene otra petición, pero el Advance Pro sí ayuda por lo menos en el aspecto de tener una entrada legal. Okay. So, si quiere consultar más sobre eso, puede llamarnos para programar una cita y podemos revisar su situación y ver si eso es algo que va a ayudar. Oh, ok, dice no criminal record, no estoy casado, mi mamá tiene green card y hermano veteran US citizen. Ok. Um, sí, eso sería un poquito más complicado, pero quizá tiene otra opción, pero solamente con eso, con el DACA y el Advance Pro, eso no va a ayudar de hacer la residencia. Pero si quiere programar una consulta, podemos revisar toda su situación y ver qué más opciones hay. Um, ¿Qué más puede hacer para ayudar? Um, Depende de dónde eres, quizás son petición de su mamá, pero dependiendo de dónde eres, eso puede tardar mucho tiempo. Pero si quiere programar una consulta, podemos revisar cada opción y ver cuáles opciones hay. Ok. Y nuestro número de teléfono, si quiere programar una consulta, 772-539-8400. Ok. Am, ok, eso, pienso que eso va a ser todo, pero hoy, pero siempre si tiene preguntas en general, siempre puede venir para hacer sus preguntas cuando estoy haciendo un video en vivo, cada miércoles a las 5. Y también si quiere programar una consulta conmigo, si quiere una opinión legal, puede llamarnos para programar la cita al 772-539-8400. Y contestando también una pregunta aquí, nuestra oficina está en Vero Beach, Florida. Eso es donde está nuestra oficina principal. También tenemos una oficina pequeña en Medellín, Colombia. Uh, so, pero por cosas de inmigración, no importa dónde vive, si vive en otro estado, también si está fuera del país, tenemos clientes en California, Nueva York, en diferentes estados y también en otros países que están aplicando para venir aquí. Si vive en otro lugar, podemos hacer consultas por teléfono o también por videollamada, por Zoom, y podemos también comunicar por correo electrónico. So, no importa dónde está, si quiere programar la consulta, puede llamarnos para programar la cita, ¿ok? Y de nuevo, nuestro número de teléfono es 772-539-8400.
Ok. Y, ok, la última pregunta aquí, Marco dice, ¿cuánto cuesta la consulta? Sí, nosotros cobramos $150 por la consulta. Y eso incluye la cita conmigo y antes de la cita puede mandarnos documentos si quiere que yo reviso algunos documentos en la cita. Y también después de la cita, si tiene más preguntas o si hay otros documentos que quiere que revisamos juntos, puede también programar otra cita y no cobramos por la segunda si es entre 90 días. Realmente el 150 puede incluir dos citas conmigo, dos consultas, ¿ok? Um, ok, y sí, llámenos si decide que quiere programar la cita. También pueden mandarnos un mensaje en Facebook. Por los que están mirando eso en TikTok, nuestra página en Facebook es James Immigration Law. Ok, y por los en Facebook, nuestra página en TikTok es Abogada Brittany. Y si quiere ver ese video o también si quiere mirar otros videos viejos, todos están en Facebook también. Si quiere mirarlos, puede buscarnos en Facebook bajo James Immigration Law. Ok, tengo una muy buena noche y nos vemos unos de ustedes la próxima semana o quizás voy a hablar con unos de ustedes en una consulta si deciden de llamarnos para programar una cita. Ok, tengo una muy buena noche.